Gracias, Señor. Tú diste lo mejor que tenías en este universo, Señor, para salvarnos, para sanarnos, para ayudarnos, Señor. Y a ti te rendimos gloria, poder y honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El tema que tengo hoy es 7 promesas de Dios. Ahí cantábamos. Cada vez que usted canta una alabanza del Señor, ahí usted escucha las promesas de Dios. Que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre su iglesia. Esa es una promesa. Y usted tiene que traerla y hacerla vigente en su vida. Amén. Nuestro pasaje clave está en 2 de Corintios 1, 20 al 22, para que lo busquen ahí. Nuestro pasaje clave o base está en 2 de Corintios 1, 20 al 22. Cuando lo tengan me dicen amén. Y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí y amén. Diga conmigo, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí y amén. Por medio de nosotros, ¿para la gloria de quién? ¿De quién se lleva la gloria? Para la gloria de Dios. 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. 22. El cual también nos ha, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha sellado. Oiga bien, aquí hay 2 palabras clave. Nos ha sellado. Y nos ha dado las arras, esta es la segunda palabra, del Espíritu en nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Señor! Te alabamos, Padre. Bueno, las arras y el sello del Espíritu son su primer promesa de salvación para sus hijos. Es una garantía divina prometida por Dios. Es el anticipo de la salvación y una marca espiritual de propiedad que Dios da solo a sus hijos, escogidos por Él aquí en la tierra. Amén. Vamos a ver lo que es el sello. El sello es la marca de propiedad y autenticidad que Dios pone sobre el creyente. Muestra que la persona pertenece solo a Dios de forma segura. Y las arras, oiga bien, y las arras, el pago inicial o anticipo que asegura que el resto de la herencia, que es la vida eterna y la redención final de nuestro cuerpo, será entregado por completo. Amén, aleluya. Así que ya sabemos de qué se refiere el apóstol cuando habla que las promesas de Dios son en el sí y el amén. Vivimos en una sociedad donde las palabras ya no tienen significado. Usted ahora hace un contrato y la gente, aunque lo ponga por escrito, la gente ya no tiene palabra hoy en día. Entonces por eso hay que recurrir a los abogados, hay que ir a juicio, hay que ir a la corte, porque vivimos en un mundo que ya no se puede confiar en la palabra de la gente. Sin embargo, cuando venimos a los pies de Cristo, nos encontramos con una realidad completamente diferente a la del mundo. Dios nunca miente y siempre cumple lo que promete a sus hijos en su palabra. Cada palabra y promesa que salen de la boca del Señor es un compromiso fideligno e inquebrantable, y es mucho mejor que un contrato hecho por escrito aquí en la tierra. Qué tremendo está esto, ¿verdad? En la Biblia, una promesa de Dios es un anuncio o mensaje mediante el cual nuestro Señor Jesucristo nos promete de forma voluntaria y amorosa para otorgarnos sus bendiciones y bienestar a sus hijos, quienes confiamos en Él de corazón y le servimos. Amén. Entonces usted tiene un Dios amoroso que voluntariamente le promete que le va a dar vida eterna. De hecho, ya usted la tiene. Hay 2 palabras en la Biblia. Una es sozo y otra soteria. Sozo es promesa de vida eterna y soteria es cuando ya el Señor le levante su cuerpo de la tumba o salvación culminada. Amén. Amén. En la Biblia estas declaraciones
representan el pacto inquebrantable del amor eterno de Dios hacia la humanidad, su fidelidad y poder, el cual se expresó en su muerte en la cruz por Jesús y en su resurrección gloriosa de entre los muertos, con poder para darnos el regalo de la vida eterna. Y así usted está con Cristo feliz para siempre, un lugar donde usted ya no va a tener más preocupación, dolores de cabeza, estrés, ansiedad, llanto, lágrimas, dolor, sufrimiento. Ahí donde está Cristo es felicidad eterna. Amén. Al lado de Él para siempre. El Señor nos promete, su primera promesa es vida eterna. Todo el que cree en Él. Amén. Pero ¿qué es una promesa de Dios según la Biblia? En el Nuevo Testamento proviene principalmente del griego evangelia, parecido a la palabra evangelio, oiga, evangelia, que significa anuncio, mensaje o declaración mediante el cual alguien se compromete a realizar algo. En el contexto bíblico no es simple deseo humano, sino un compromiso solemne y una garantía irrevocable de Dios, mediante el cual Dios se compromete a darnos algo bueno, duradero, eterno y perfecto para nuestras almas. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a citar y recordar por qué nosotros podemos confiar ciegamente en las promesas de Dios que están en la Biblia. Amén. Amén. Entonces, número 1, Dios que promete a sus hijos, vida eterna. No vida temporal, no vida pasajera, vida eterna. Cristo no te puede dar nada que Él no contenga en su naturaleza. ¿Y su naturaleza qué es? Eterna. 2, ¿por qué podemos confiar en las promesas de Dios? Sería la pregunta. Por 3 sencillas razones. Su fidelidad es perfecta e inmutable. Su poder es grande e ilimitado. Su respaldo histórico son hechos reales, verídicos. Amén. Amén. Antes de citar alguna de las promesas, debemos entender y mirar al que nos las promete, ya que la efectividad de una promesa depende del carácter de quien la hace. Podemos confiar en el Señor Jesucristo por 3 sencillas razones fundamentales, que ya se las dije. Su fidelidad es perfecta e inmutable. 2, su poder es grande e ilimitado. Y 3, su respaldo histórico son hechos reales. Vamos a ver la primera. Su fidelidad es perfecta e inmutable. Números 23, 19 al 20. Puede buscar ahí Números 23, 19 al 20. Estamos viendo el carácter del que nos promete las 7 promesas de Dios. En la Biblia hay más promesas. Yo escogí 7. Amén. Pero usted puede buscar, hay infinidad de promesas. Números 23, 19 al 20. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Leamos todos juntos. ¿Lo tienen? Ok, vamos a leer. 1, 2 y 3. Dios, repitan. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido órdenes ¿de qué son las órdenes de Dios? De bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¡Wow! O sea que las promesas de Dios, cuando Dios bendice a alguien, como dice un refrán por ahí, que cuando Dios manda y ordena, hasta el diablo obedece. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el poder de Dios! Amén. Amén. Cuando dice que no la puede revocar, es decir, que Dios no la puede ni quitar, ni deshacer, ni destruir. Una vez que la palabra de Él sale de su boca, va a hacer lo que Él quiere. Amén. Amén. Entonces, esa es su fidelidad, es perfecta e inmutable. Vamos a ver la segunda razón por la cual podemos confiar en las promesas de Dios. Su poder es grande e ilimitado. A diferencia de nosotros, que a veces prometemos y tal vez no le podemos cumplir a alguien, o le quedamos mal sin querer queriendo, como dice por ahí el Chapulín. Dios tiene poder y es fiel para garantizar y cumplir lo que Él promete.
Él tiene control absoluto del universo para hacer realidad su palabra. Amén. Eso, váyase a Isaías 55:11. Vamos a ver dónde está eso. Isaías 55:11. Y lo vamos a leer en dos versiones para sacar el extracto. ¿Ok? El extracto de que su poder es grande e ilimitado. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ahora yo se la voy a leer en lenguaje actual, no la tiene que buscar usted. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué poderosa es la palabra de Dios! Vamos a la tercera razón por la cual podemos confiar en las promesas de Dios. Su respaldo histórico son hechos. ¿Hechos qué? Reales, verídicos. Él en toda la Biblia no embarcó a nadie. A veces yo he prometido algo y no he podido. Amén. Y también me han prometido y no han podido. Y me han embarcado. Dios no embarca a nadie. Amén. Su respaldo histórico son hechos reales. Desde los días de Abraham hasta hoy, Dios jamás ha fallado a una sola de sus promesas, porque su récord es perfecto y su fidelidad es para siempre. Amén. Aleluya. Vamos a leer el tesoro de sus 7 promesas principales. ¿Ok? Porque son un tesoro. Usted tiene un libro que costó 1500 años para escribirlo. Increíble. Y nadie se contradice en 1500 años. Solo para escribir la Biblia. Amén. Y gente que nacieron, crecieron y se escribió en diferentes lugares, en 3 o 4 idiomas diferentes. Y nadie se contradice. Hasta el día de hoy usted no ve ninguna contradicción en la escritura. Porque su autor es el Espíritu Santo. Amén. Que inspiró a los hombres santos de Dios a escribirla y darnos la palabra. Amén. El tesoro de sus 7 promesas principales son: compromiso sólido, inquebrantable, que representa el núcleo del amor y respaldo de Dios para la humanidad, que se cumple con certeza, abarcando la bendición de la salvación y la vida eterna, que es la primera promesa de Dios, con aquellos que responden como hijos amados a su llamado, pues fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que reflejemos bien el carácter de Cristo aquí en la tierra, haciendo sus obras y caminemos cumpliendo sus mandamientos, para que sus promesas se manifiesten siempre en nuestras vidas. Amén. Hay gente que a veces me dice: no sé qué me pasa, yo le creo a Dios, yo esto, yo el otro, pero viven vidas en desobediencia. Entonces quieren que las promesas de Dios se manifiesten cuando viven vidas en desobediencia. Miren, si nosotros somos padres terrenales, y yo me acuerdo de mi hijo, se portaba mal, le quitaba el Nintendo. Aunque me hiciera pantaleta, yo le quitaba el Nintendo y a veces lo ponía contra la pared, time out. Y a veces mi esposa se enojaba porque yo le daba su nagada. Una vez se me subió a la cerca y me asusté, porque estaba bien pequeño. Yo dije: se va a caer de boca en la casa del vecino. ¡Pah! Lo agarré por detrás y lo soné. Ahora imagínese el Señor, al que tiene por hijo, dice que lo disciplina también. Amén. Porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Porque quiere que las promesas vivamos en ellas, que se cumplan en nuestras vidas. ¿Me entiende? Así mismo es el Señor. Quiere lo mejor para sus hijos. Gloria sea el nombre del Eterno. La salvación y la vida eterna son la primera promesa que Dios da a sus hijos. Dice: Dios promete que todo aquel que crea en su Hijo unigénito no se perderá, sino que obtenga el regalo de la vida eterna, que solo existe ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Si alguien le dice: no, yo no necesito a Dios para ir al cielo, a Jesús. Mentira. Mentira.
Si nosotros podemos ir al cielo porque somos buenos o porque hacemos un bien, entonces en vano bajó Cristo. Porque al principio era el verbo, la palabra. Y el verbo se hizo carne, se hizo materia, como nosotros, humanos, como nosotros, pero sin pecado. Porque fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ahora, si usted dice que usted puede llegar al cielo porque usted es bueno, porque usted no le hace mal a nadie, entonces en vano murió Cristo, porque había que pagar un precio en una cruz. El pecado entró por la madera, por un árbol. Ese fue el portal que entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Jesús no podía morir de una pedrada, de un batazo. Él tenía que morir en madera y vertir la sangre y pagar un precio de lo que hizo el primer hombre. Amén, para redimirnos y pagar exactas de decreto que eran contrarias a nosotros en la cruz. Todas las maldiciones que habían, amén, para hacernos salvos. Porque sin Cristo estamos fritos. Como miren en Facebook, un huevo viendo al otro. Y le decía, hermano, y estaban en una sartén, les te lo dije, sin Cristo estamos fritos. Un huevo al otro. Amén. Así que usted y yo somos insalvables. ¿Cómo, pastor? Usted y yo somos insalvables. No podemos salvarnos. Necesitamos de un Salvador. Amén. Amén. Juan 3, 16 al 18. Búsquelo ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree, oiga, el requisito solo es creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Él. Otra vez la misma palabra, unigénito, Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí está la Biblia en miniatura. Ahí se resume todo. Ahí se resume el plan de la redención de la humanidad, el plan de Cristo. El que cree y sigue al Señor va para arriba. El que no cree ni le interesa va para abajo. De hecho, el infierno Dios nunca lo hizo para seres humanos. Y Él lo dice. ¿Ok? Que lo hizo para el diablo, los ángeles caídos, el falso profeta. El hombre escoge rechazar el plan de salvación que da Cristo. Porque Él se cree más inteligente que Dios. Y cree que Él se puede salvar de la manera que Él piensa. Pero es como dicen en inglés. ¿Is God ways or there is no way? O es a la manera de Dios o no hay otra forma. Es a la manera que Él estableció. Creer en su Hijo unigénito para recibir vida eterna. Amén. La presencia constante de Dios en nuestra vida. Esa es otra promesa. Que Dios va a estar con usted en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, en el huracán, en el terremoto. Cuando venga la corriente del río, cuando soplen los vientos, Él está ahí. Aunque usted a veces ni lo sienta. Pero Él promete que Él va a estar ahí. Que aunque ande usted en el valle de sombra y de muerte, usted no va a tener mal. ¿Usted no va a tener qué? No temeré mal alguno, porque su vara y su callado me influyen aliento. Amén. Amén. La presencia constante de Dios en nuestra vida. Él promete estar con sus hijos en todo tiempo y no nos abandona jamás. Mateo 28, 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, no algunos, todos los días, no algunas veces, todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué tremenda es su promesa! Y Juan 14, 16, 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque Jesús era un tipo de consolador. Amén. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros, es decir, nosotros que estamos aquí reunidos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Wow. Entonces, en que el mundo le diga, yo soy cristiano. La palabra dice que por los frutos lo conoceré. Amén. Amén. Reflexión, no importa cuán oscuro sea la noche o cuán profundo sea el mar o cuán extenso sea nuestro desierto, Dios promete a sus hijos que ellos nunca caminarán solos, ni en tiempos de problemas, ni de incertidumbre, ni de escasez, y que nosotros siempre iremos de la mano con Él en todo momento de nuestras vidas, siempre y cuando le permitamos a Él, oiga, y al Espíritu Santo que nos guíe en nuestro caminar. Amén. Amén, porque dice la Biblia, se pondrán dos de acuerdo si no caminan juntos. Si usted no quiere caminar con el Señor, el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no lo agarra a usted ni lo va a forzar. De hecho, cuando nosotros hacemos algo que indigna a Dios, el Espíritu Santo dice que se constricta, se entristece. Y Él es el que nos insta de pecado y de juicio para que nos arrepintamos. Eso solo lo tenemos los hijos de Dios. La quinta promesa, la promesa de la paz en medio de la tormenta. Amén. En medio de su dificultad, en medio de su problema. El mundo promete una paz temporal y pasajera basado en que en la fama, la fortuna, la riqueza, las amistades falsas, todas las cosas de este mundo, lo que le atrae a uno a través de la vista. Pero la paz que Dios promete es una paz que no le entra en el cerebro a nadie. Es una paz incomparable. La paz que Dios ofrece, una paz sobrenatural, que va más allá de la lógica de la razón humana y que nos guarda y cuida siempre. Amén. Y eso usted lo puede ver en Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que Dios le promete darle una paz que el billete no le da. Sí, a veces es bueno el dinero. A mí no me gusta estar sin trabajo ni estar arrancado. A nadie. Pero eso no reemplaza la paz que Dios da. Porque hay dificultades que usted va a pasar que el dinero no le va a poder resolver. ¿Ok? Que las cosas materiales no van a poder comprar. Un ejemplo, usted puede comprar una silla en un templo. Mi apóstol me decía que allá en Israel los rabinos le decían, nos dan $1,000 y te ponemos aquí un sticker que diga apóstol David Mechevi Ríos. Ahí, y esa silla nadie te la va a tocar. Imagínese, usted podrá comprar un sillón en un templo, pero no puede comprar un lugar en el cielo. Jamás. Usted puede comprar una tremenda cama, qué sé yo, ortopédica, inteligente, que le dé masaje, que le levante la cabecita, que le levante los pies. Pero usted no va a poder comprar la paz ni el sueño que da Cristo. Jamás. El hombre puede ir afuera a la calle y buscar y comprar sexo. Lo digo porque no hay niños aquí. Pero usted no puede comprar amor. Entonces, las cosas que el mundo tiene no son las cosas que Dios promete. Amén. Porque las cosas que Dios promete son eternas y duraderas. Esa es la paz que nos promete el Señor. La sexta es la promesa de la provisión divina. Dios promete que Él es su pastor y que nada le faltará, que Él es su proveedor. Amén. Él le da una promesa de provisión divina. No tenemos temor al futuro financiero o la escasez, porque nuestro Padre Celestial es el dueño ¿de qué? Del oro y de la plata. El criador de los animales, de las plantas, del mar y todo lo que en él habita. Por su poder Él sustenta todas las cosas visibles e invisibles, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y si Él cuida de la naturaleza, entonces cuidará también de nosotros que somos sus hijos amados. Y nos suple todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19.
Dice, mi Dios pues suplirá todo, no algunas cosas. Suplirá todo, no de vez en cuando, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque Dios ha prometido proveerle. Amén. Dios ha prometido estar con usted. A otras personas no, Dios les da el cachirule y ellos van y la compran. No hay ningún problema. Pero lo que le quiero decir es que Dios no está limitado al dinero de este mundo, ni a su posición social, ni a su estatus, ni a su necesidad. Dale un aplauso al Señor. Amén. La pregunta sería, la última pregunta, que es una promesa de Dios, pero en forma de pregunta, sería: ¿cómo activamos y descansamos en las promesas de Dios? Amén. Las promesas de Dios no son para que se queden grabadas en el papel o en la mente. Son eternas y están hechas para vivirlas y experimentarlas en nuestra vida cuando decidimos caminar en el Espíritu y no en la carne. Cuando caminamos en obediencia podemos contar 100% con la intervención del Espíritu Santo. Y sus palabras y promesas se manifiestan siempre en Él, sí y amén. Dios también promete sanidad divina. Otra promesa de Dios. Usted va al libro de Isaías, que es muy lindo leerlo. La pastora lo citó en la casa culto el viernes. Que dice Isaías 54, ¿no? El molido fue por nuestras rebeliones. 53. Abatido por nuestros pecados. Herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de su relación con Dios, fue sobre Él, sobre el cuerpo de Cristo. Y por su llaga ya fuimos curados. Hay versiones de la Biblia que dicen y por su llaga en singular. O sea que es el poder del Señor, es que cuando le dieron así, ¡fuá!, aquí en la espalda y le reventaron la carne con eso. Todo aquel que cree se sana. Ese es el poder del Cordero. Amén. Esa es una promesa divina que usted tiene. 730 años Dios la tiró, la dictó antes de que viniera Jesús. Amén. Y usted se puede agarrar de esa promesa. Entonces usted puede citar promesas de Dios, de sanidad, de prosperidad. Y tocando el tema de prosperidad, hay gente que yo los veo con muchos problemas financieros. Mire, cuando yo lo que tenía era una bicicleta, cuando yo me casé con esta mujer, una bicicleta, no les voy a mentir. Yo era un niño de 19 años, ¿okay? No tenía ni apartamento. De hecho, me fui al apartamento de ella cuando me casé. ¿Okay? Mi papá me dio el dinero para comprar un cacharro de 800 pesos, un Dodge del 78. Pero yo oí el mensaje de salvación y el mensaje que Dios me podía prosperar. Amén. Y yo no tuve problema con el diezmo. Yo dije, Señor, yo te creo. Me acuerdo que mi sueldo eran 115. 41 años atrás. Eso es lo que yo ganaba, 115. Y yo apartaba mi 10%. Amén. Y yo le decía, Señor, yo te creo. Y nosotros íbamos viendo la mano de Dios, cómo íbamos prosperando en los trabajos. Mi esposa en su trabajo. Y cómo Dios me iba llevando de gloria en gloria. Poquito a poco me iba promoviendo. Y comenzamos a ahorrar dinerito. Y después el Señor me daba ideas creativas. Y yo cogía un carrito, lo reparaba y lo vendía en la esquina de la casa. Y Dios me ponía un cliente y ya me ganaba 1,000 pesitos por aquí. Amén. 1,000 pesitos por acá. Y cuando iba a reparar una casa, pintar, cosas extra. Porque déjeme decirle algo. Si usted se queda pensando que trabajando, va a echar para adelante, pídale mejor a Dios ideas creativas. Amén. Y el Señor se las da. Amén. Entonces Dios no está limitado a su estatus social, al dinero. Él le puede proveer. Cuando usted le es fiel en poco. Yo desde esa vez, yo nunca he dejado de diezmar. Yo no sé por qué la gente tiene problemas. Cuando usted le es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Amén. Dios lo pone en lo mucho. Y así le puedo dar infinidad de testimonios de cómo Dios me ha provisto, ¿no? Siempre el Señor me provee. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo hacemos que las promesas de Dios sean parte de nuestra vida? ¿A través de qué? De la fe. Así igual como es la salvación, como es la sanidad,
Amén. ¿Cómo es la provisión? ¿Usted qué usa? La fe. La paciencia, la perseverancia en su palabra y la obediencia a través de la fe. Esto no es solo cuando creemos en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Ahí está la diferencia. Porque creer en Dios, dicen por ahí que hasta los demonios creen y tiemblan. Hay que creerle a Dios y a sus promesas y a sus palabras. Amén. Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando ya no se podía. Ni con Viagra, ya estaban viejitos. Y Abraham creyó cuando las probabilidades eran imposibles de tener un hijo. Amén. Y él creyó la palabra. Cuando llegaron los 3 mensajeros, se sentaron con él y le dijeron, vas a tener un hijo. Y allá dentro de la casa de campaña estaba su esposa, la esposa de Abraham, Sara, y se rió. Y los ángeles lo oyeron. ¿Cómo serán esos tipos, verdad, sobrenaturales que pueden a la distancia escuchar lo que estás diciendo y hasta leer los pensamientos? Y cuando Sara llegó a servirle, le dijo, ¿te reíste? No, yo no me reí, te reíste. Y como te estabas burlando y te estabas riendo, así vas a llamar a tu hijo, Isaac, risa. Oye, para la gloria, imagínese. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Amén. Y Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y lo hizo padre de multitudes de naciones. Amén. Creyó cuando las circunstancias eran imposibles. ¿Qué quiere decir creer esperanza contra esperanza? Romanos 4:18 nos arroja luz. Significa que Abraham tuvo fe absoluta en la promesa de Dios y llegó a ser padre de muchas naciones. Esto lo hizo Abraham cuando todo a su alrededor indicaba que era imposible tener un hijo. Creer en las promesas de Dios es tener una confianza, una fe, una certeza ciega que vence a la lógica humana y las circunstancias imposibles de la vida o del momento, ya que para Dios no hay imposible y para el que cree todo es posible. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Bendiciones a todos.